Doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muy buenos días. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien. Y sobre todo estamos muy bien después de ver los éxitos que han tenido ustedes. Y el último éxito, el que se refiere a Hidroituango, un éxito sencillamente pasmoso. No lo hubiéramos soñado siquiera, que una cosa parecida se pudiera conseguir. Esa es la verdad. Y se consiguió a plenitud, ¿no? Afortunadamente, sí, señor. Bueno, pues congratulaciones. Congratulaciones por ese triunfo maravilloso del derecho, de la reflexión, del análisis, porque ahí no hubo sino eso. Y con eso fue bastante para obtener semejante indemnización como la que se obtuvo. Una indemnización colosal. No nos lo hubiéramos soñado, que siquiera sin pleito, sin proponer una demanda, sin ir adelante en el camino de la confrontación, los argumentos fueron tan sólidos que llevaron a que se aceptaran esos argumentos y se produjera lo que se produjo. De manera que, congratulaciones de nuevo, doctor Camilo Gómez. Muchas gracias, Fernando. Esto realmente la agencia no tuvo mucha injerencia. El presidente de la República lideró ese proceso y pues se llevaron a feliz término todos las diferencias que había en el tema de Hidroituango. Bueno, doctor Gómez, y entonces ahora venimos con el Galeón San José. Sobre el Galeón San José hay una noticia que va, una noticia que viene, y finalmente, ¿en qué paró eso? ¿O en qué va a parar? ¿O en qué está parando? ¿Qué pasa con el Galeón San José? Hicimos todo un análisis desde distintos puntos de vista, no de ahora, desde hace ya un tiempo largo, y se discutió incluso con el originador de esa famosa APP, de esa iniciativa privada sin recursos públicos, porque una vez rescató para los colombianos la posibilidad de que no saliera ni una pieza, que creo que es la decisión más importante que se ha tomado. Jurídicamente es totalmente inviable lo que estaba planteado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que era entregar el patrimonio cultural de los colombianos para que fuera distribuido por el mundo entero, además a unos precios, digamos, como negocio simplemente para Colombia era malísimo, pero desde el punto de vista jurídico además tenía muchas complicaciones en el derecho internacional y en el derecho nacional, porque los bienes culturales como el Galeón San José, que nadie discute que es un patrimonio cultural de los colombianos y posiblemente de la humanidad, es arqueológicamente y culturalmente hablando uno de los hallazgos más importantes que puede haber. Creo que en ese sentido la decisión de terminar ese proceso contractual de iniciativa privada pues es lo más sensato para dar paso a las exploraciones arqueológicas correspondientes que se harán en las fases que vengan más adelante. Eso lo ha liderado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y la parte jurídica, pues la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Pero entonces, ¿qué es lo que viene, doctor Gómez, sobre el Galeón San José? En plata blanca, ¿en qué quedamos? Quedamos en que el Galeón San José ya no tiene ninguna posibilidad de que se vaya de Colombia. Segundo, quedamos en una ratificación de la propiedad de los bienes del Galeón San José y del conjunto arqueológico en cabeza del Estado colombiano, con una condición protegida de manera especial por la Constitución, y vendrán ya otros avances de distinta orientación. Dejamos de hacer un rescate con visos mercantiles a hacer un cuidado arqueológico y cultural de unos bienes de enorme importancia histórica y cultural en el mundo entero, porque pues finalmente eso es lo que representa el Galeón. Seguiremos, yo no quisiera adelantarme a
decisiones que vendrán sobre los siguientes pasos, porque le corresponde a la vicepresidente, al presidente y a la ministra de Cultura, pero desde el punto de vista jurídico el asunto está ya totalmente claro y continúa una negociación que se ha empezado con el originador, porque hay que reconocerle los costos en que incurrió a raíz del proceso de exploración que dio lugar a las coordenadas que hoy son propiedad del Estado colombiano y a un material gráfico y científico de enorme importancia originado en esa parte, en esa fase exploratoria del galeón. Doctor Gómez, doctor Fernando, quisiera preguntarle algo que me llama mucho la atención. ¿A quién, esto ya estaba estructurado de esta manera desde el gobierno Santos, que parte o la remuneración a los que están en la parte del contrato fuera a través de piezas o parte del mismo tesoro? Porque pues no entiende uno cómo puede ser eso. O sea, más o menos usted haga la exploración, saque el tesoro, quédese con una parte de él y entonces así le pago. Eso es parte del gran problema que hay en medio de esa contratación, ¿o me equivoco? Ese es exactamente el corazón del problema, porque primero, pues obviamente hubo un paso muy importante que hay que reconocer, es que se encontró el galeón, no en los sitios que otras expediciones habían dicho. Este ya está verificado que se encontró y que existen las pruebas suficientes, pero se quería pagar con buena parte de lo que se rescataba, con una diferencia que la pongo en términos prácticos. Colombia, a través de esta compañía privada, rescataba monedas de oro y las entregaba en parte de pago por su valor según el peso del oro. Pero para el ejemplo práctico, una moneda por su peso en oro podía costar, no sé, $5,000, $6,000, pero esa misma moneda vendida luego al precio numismático, al precio histórico o de antigüedad, podía costar 50, 60 o $100,000 según fuera el caso. El argumento que tenían para hacer eso es que había muchas monedas repetidas, y es todo lo contrario, es que todo ese descubrimiento constituye per se un complejo cultural, un grupo de bienes que son una unidad, un conjunto, que no se pueden ver por separado, una moneda aquí, una moneda allá. Era una barbaridad y era un atentado contra el patrimonio cultural de los colombianos. Es como si vendiéramos la balsa Muisca por un lado, otra parte del Museo del Oro por otra, porque pues era mejor haberlo vendido, porque así los colombianos se animaban a recuperar más oro de nuestros antecesores indígenas. Doctor Camilo Gómez Alzate, ¿de quién es esa decisión que se ha tomado? Y si esa decisión ya es final y definitiva o da lugar a nuevas demandas y a que el proceso continúe. Pues, a mi juicio, la agencia emite un concepto a solicitud del señor presidente, de la señora vicepresidente y de los ministerios de cultura, de los distintos ministros de cultura que han pasado. Nosotros llegamos hasta ese punto y la recomendación es tajante. Hoy, entregar una pieza del galeón incluso involucra conductas penales internacionales de la más alta gravedad. Luego es imposible cumplir con ese contrato y se debe terminar porque aún no existe contrato, existe una iniciativa privada que está en una fase avanzada. Eso sí lo habían dejado bien amarradito desde el gobierno anterior, pero voy más allá, Fernando, y es que el mismo originador le había dicho al gobierno Santos que no quería recibir piezas y se empeñaron en el tema. ¿Por qué? Ahí sí ya es un problema que algún día la historia nos contará, pero se empeñaron en ese gobierno en entregar nuestro patrimonio y me parece que la obligación nuestra era protegerlo, salvaguardarlo y eso es lo que se ha hecho. El paso que sigue es ya de una connotación arqueológica distinta, unas intervenciones de tipo arqueológico y no para sacar el tesoro y distribuirlo.
Sino para hacer qué con él. ¿Cuál es la propuesta que se hace o cuál es la decisión que se ha tomado? ¿Qué se va a No, hacer con ese tesoro inmenso que es el Galeón San José? son piezas culturales y tendrán que, las que se lleguen a rescatar, hay que acordarse que eso está a unas profundidades eh, muy grandes y que tal vez sería la primera expedición arqueológica de ese tipo de profundidad. Yo aspiraría que eso fuera para que el mundo entero lo conociera en la ciudad de Cartagena. Es un museo, como lo ha dicho la propia vicepresidente en reiteradas ocasiones, eso es para que lo disfruten los colombianos y sobre todo para que haga parte de ese conjunto histórico representado en Cartagena de Indias tan importante. Y obviamente existe la idea de, en caso de que se saquen cuidadosamente y de forma arqueológica las piezas correspondientes, pues se usen para eso, para el disfrute cultural de los colombianos en Cartagena. Una especie de museo del oro en Cartagena con el Galeón San José. Correcto, pero con una aclaración, Fernando, y es que con las decisiones que se han tomado en el gobierno, lo que no solamente es importante el oro, es importante la historia que hay en el Galeón. Por ejemplo, están intactas algunas de las ollas donde se preparaban la comida de los marinos. Ahí hay una riqueza de investigación histórica gigante. Hay que ver qué hay, cómo se alimentaban los marinos de la época, qué restos quedan. Hay botellas que se ven, que pueden tener algún contenido de alimentos, de aceites, de cualquier otra cosa de la época. Es decir, lo que hay es una riqueza histórica inmensa que, como lo dijo en algún momento el presidente, pues había que hacer el esfuerzo que fuera para que esa riqueza histórica no quedara esparcida por el mundo. ¿Y qué pasa con la sentencia que había dictado la Corte Suprema de Justicia, dándole el Galeón San José a quienes habían hecho una exploración, afortunada o no afortunada, como se quiera, pero hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa con ella? La sentencia de la Corte, además de ser muy interesante desde el punto de vista jurídico, tiene una connotación muy clara. Dice que esa sentencia se refiere al hallazgo en las coordenadas precisas de esa exploración. Y en esas coordenadas precisas no hay nada. No existe el galeón en esas coordenadas y así lo hemos comprobado. Se comprobó desde el año 92, gobierno Gaviria, con una expedición que se hizo, y se ha comprobado por la misma Armada Nacional, y por lo tanto la sentencia por ese aspecto pues no se incumple ni mucho menos. Y segundo, la propia sentencia habla de la protección de los bienes que no sean considerados tesoro, la vieja discusión del Código Civil. En ese momento, cuando se produjo la sentencia de la Corte Suprema, no existía la ley de especies actual vigente sobre especies náufragas, pero existían otras normas que también protegían las condiciones arqueológicas de esos naufragios y el interés cultural y los bienes culturales correspondientes. La sentencia tiene en cuenta eso y dice que solo se tendrían derecho a aquellos bienes, a un 50% de aquellos bienes que no sean parte de ese patrimonio cultural. Y hoy todo es parte del patrimonio cultural. ¿A qué distancia está el Galeón San José realmente del sitio que se había denunciado como el sitio donde el Galeón San José había sido descubierto y por eso le daba razón y derechos a quienes habían hecho el descubrimiento? A una distancia más que suficiente. ¿Pero se puede saber cuál es? No, Fernando, yo sí no podría mencionar eso porque precisamente uno de los grandes secretos de Estado hace referencia a la ubicación del Galeón San José. Pero para que los oyentes entiendan de una manera más fácil, uno podría decir que los quienes encontraron el Galeón, Cicercha Armada, por ejemplo, en su momento, que fue quien dio origen a ese litigio ante la Corte Suprema, dijo que el Galeón estaba
en Villavicencio y resulta que está en Zipaquirá. Ujú. Es decir, es una distancia muy grande. Es una distancia que, como, como le dijo la Corte Suprema de Justicia, no corresponde al sitio denunciado por Cícer Charmada. Ajá. Entonces, por eso es patrimonio cultural de la nación y entonces ahora a ver qué se hace con él y cómo se maneja. ¿No es así? Sí, no exactamente, no es por eso que es patrimonio cultural, es por una decisión del Consejo de Patrimonio Cultural colombiano que por iniciativa de la propia vicepresidente lo dijo en el año 2019, si no me falla la memoria, empezando 2020, decisión pues que conllevó a toda una discusión jurídica que incluso el Ministerio de Cultura en alguna ocasión fue muy insistente en querer firmar el contrato, ante lo cual la agencia tajantemente y la vicepresidencia se opusieron porque no tenía ningún sentido ni ninguna realidad jurídica que lo hiciera posible. Entonces la decisión finalmente es de la agencia. Pues la decisión jurídica sí. Ya. Y esa decisión es la que se supone no tenga argumento, ni tenga debate, ni tenga recursos para interponer en su contra. Pues yo espero que no. Fernando, usted que ha sido tan experimentado en las lides judiciales sabe que aquí demandan cualquier cosa, hasta un autogol de la selección creo que alguna vez demandaron. Pero las demandas se pueden presentar, pero los argumentos son, creo, muy sólidos, muy consistentes, no solo para los litigios nacionales, para los litigios internacionales también, porque no podemos dejar de lado que había intereses internacionales sobre la propiedad del galeón y desde ese punto de vista Colombia tiene hoy una posición absoluta y totalmente sólida en cuanto a la propiedad y pertenencia del galeón San José. Bueno, pues una gran noticia para los colombianos, un segundo gran proceso que se gana en muy corto tiempo, ¿no? Afortunadamente este año, Fernando, ya que me da usted esta oportunidad, ha sido un gran año en los triunfos jurídicos. Hemos ganado los litigios internacionales más grandes y sumamos desde el año 2019 hasta hoy litigios ganados, es decir, ahorro a los colombianos por 58.5 billones de pesos. 58.5, incluyendo el galeón San José. No, ese no está valorado ahí, pero esa valoración la subiríamos mucho con el tema del galeón. Estos son los grandes litigios que teníamos en contra, como el de Electricaribe o Claro contra Colombia y varios nacionales que han sido de enorme importancia. Bueno, pues congratulaciones, doctor Gómez Alzate, y congratulaciones a los colombianos que recuperan semejante patrimonio con el valor que tiene y con el valor que tendrá sobre todo cuando se convierta en un motivo de peregrinación y de reconocimiento por parte de la humanidad entera, porque en el fondo esto le pertenece a la humanidad, ¿no? Tal cual, exactamente. Bueno, pues doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, congratulaciones por esta actuación en el Galeón San José y nuestra esperanza porque finalmente el litigio termine y pueda ser utilizado como debe ser utilizado, como un gran museo. Ese galeón en las profundidades del mar pues no luce mucho. Simplemente se puede seguir hablando de él y escribiendo sobre él. Eso tiene que convertirse en un gran museo, en una gran pieza arqueológica que sea motivo de admiración y para maravillarse todas las generaciones que vengan y que puedan conocer el Galeón San José y su inmenso tesoro.
Así es, Fernando, y si me permite un último comentario, ahora vendrá una discusión muy interesante de arqueología, no ya de derecho, sobre si se debe o no rescatar la totalidad, una parte, unas muestras o nada del galeón, porque yo coincido con su posición plenamente. Esto debe ser para que los colombianos lo vean, pero hay arqueólogos y academias de arqueología incluso que opinan que no se debe tocar siquiera ese contexto arqueológico que constituye toda la zona del galeón, y vendrá una discusión científica sobre eso, en la cual pues resulta absolutamente apasionante, y lo que he ido yo conociendo al respecto pues genera pasiones de entre los arqueólogos, tanto una posición como la otra. Para que quede en el fondo del mar. Yo espero que no, pero esa discusión pues, vendrá y la daremos. Bueno, esperemos pues esa próxima discusión, la que viene, si el galeón San José debe quedar en el fondo del mar o si debe ser motivo o ocasión de crear un gran museo, el Museo del Galeón San José, lleno de riqueza arqueológica, lleno de riqueza de todo tipo que le pertenece a Colombia en virtud de esta decisión que ha tomado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Doctor Camilo Gómez Alzate, de nuevo nuestras congratulaciones y nuestro agradecimiento por la gestión que usted está cumpliendo al servicio de los intereses de Colombia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya entendimos, ¿no? Entendimos y quedamos en medio del absurdo, doctor. Si el galeón se debe quedar en el fondo del mar o si hay que sacarlo para que sirva para lo que sirven los museos, ¿no? Para lo que sirven las piezas históricas. ¿Qué haríamos con tantas piezas históricas que son parte de museos y de museos fundamentales para la cultura humana? Pues vea, doctor Fernando, sabe una cosa que me llamó mucho la atención y uno no entiende, de verdad, no logra entender, no logra calcular el impacto del asunto, pero es que de verdad es increíble que el gobierno Santos hubiera pactado con los exploradores que les iba a pagar con las piezas del tesoro. En últimas, ellos sacaban un tesoro para pagarse a ellos mismos. ¿Y entonces qué le iba a quedar a Colombia? Sí, unas monedas de oro, además en su peso en oro y no por lo que representa como patrimonio cultural. No, una verdadera barbaridad. Y si digamos los exploradores, que según nos dijo el doctor Camilo Gómez, no querían el pago en especie, si los exploradores sacaban algo vistoso, importante, revelador de la cultura del 1700, y se querían quedar con ello, ¿qué haría el gobierno? ¿Cómo iba a negociar eso? ¿Cómo iba a decirle, no, eso es patrimonio cultural? Pero una cosa sí era patrimonio y lo otro no, pues muy difícil. De verdad que realmente increíble, irresponsable pensar que hubieran pagado con el mismo tesoro a los que estaban encargados de la exploración del Galeón San José. Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, nos dejaba en claro qué está pasando y qué va a pasar, sobre todo con el Galeón San José, que es la gran pregunta que nos hacemos. Nos parecería lo más insensato dejarlo en el fondo del mar. Ese galeón con sus tesoros tiene que ser exhibido, tiene que ser conocido, tiene que ser parte del patrimonio cultural de la nación en términos reales. En el fondo del mar pues no es parte de nada, simplemente es una noticia histórica de que hay un sitio donde hay unas piezas preciosas de un valor histórico y arqueológico gigantesco y que allá están para nada, para conocimiento de los entendidos, y los entendidos en esa materia son muy pocos. Camilo Gómez Alzate estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.